Es martes y, por supuesto, tenemos a esta hora esas letras desde el confinamiento que cada semana y prácticamente desde que dura esta situación de alarma nos envían las hermanas María y Laura Lara, historiadoras, escritoras y colaboradoras en diversos medios de comunicación, entre los que nos sentimos muy honrados porque ahora también está nuestro programa Más de Uno Guadalajara. María, muy buenos días. Hola, César. ¿Qué tal la semana? Bien, trabajando desde el confinamiento para la universidad y atendiendo a los medios, escribiendo artículos y para próximos libros. Así que estamos totalmente entretenidas, Laura, Lara y yo. Hoy vamos a hacer historia, si os parece, hablando acerca de situaciones, si no evidentemente porque no se pueden hacer nunca comparaciones, pero sí situaciones de alguna manera parecidas que nuestra sociedad ha sufrido a lo largo de la historia y que nos pueden ahora venir a la memoria por el periodo que estamos pasando. ¿Dónde podemos situarnos? Vamos a hacer referencia, por ejemplo, a grandes hospitales de campaña o infraestructuras que han tenido que crearse a lo largo de la historia de alguna forma un poco parecidas a las que ahora hemos tenido, por ejemplo, en IFEMA. Sí, porque a lo largo del tiempo vemos cómo con motivo de las guerras ha habido también que improvisar hospitales de campaña, se llamaban entonces hospitales de sangre, pero no solo por los conflictos, también lamentablemente por las epidemias, como por ejemplo las de cólera en el siglo XIX, que fueron gravísimas. Y si nos situamos a finales de la Edad Media, durante la Guerra de Granada, vemos cómo se crearon los llamados hospitales de la Reina. Todavía queda huella de ellos en algunas poblaciones y ciudades andaluzas como Baza y Alhama. Y dicen que esos hospitales fueron creados a iniciativa de la reina Isabel la Católica, que proporcionó los espacios donde albergarlos, y también, aparte de eso, el personal de su corte lo donó, por así decirlo, para que ejercieran de enfermeros o de personal de ayuda de los pacientes. De hecho, en algunos de esos edificios queda todavía la huella en las puertas del trance de la vida y la muerte, porque cuando pasaban a las operaciones los enfermos, a las salas quirúrgicas que se habían improvisado, lo que veían en la puerta era las letras A y Z como inicio del alfabeto y final, por tanto también como inicio y final de la existencia, por la duda que queda siempre en toda operación cuando se entra al quirófano, y también las letras Y y D en alusión a la grafía antigua del nombre Isabel y en alusión, por supuesto, a Dios. Era un trance terrible, claro. Sí, porque era el tiempo en el que la guerra todavía, en todo momento es terrible, pero en esos momentos no se había pasado de la guerra clásica. Lo vemos, por ejemplo, en los años 70 del siglo XV, en las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, en honor a su padre, el maestre de la Orden de Santiago, don Rodrigo, y donde aparece pues una de la expresión castellana de la elegía más purificada o más sublime, con esa idea de que la muerte lamentablemente acaba igualando a todos, a los pobres, a los ricos, a los ríos caudales, a los otros menores y más chicos. Y lo mismo podemos decir en la escultura guadalajareña con la imagen del doncel, que procede también de esas últimas décadas del siglo XV y de esos últimos estertores de la Reconquista, pero lee para evadirse del sufrimiento. María, ¿cuándo los hospitales comienzan a parecerse en algo a lo que hoy concebimos como un centro sanitario? Ahora, con el coronavirus, hemos visto cómo, especialmente en las primeras semanas, se vivía con expectación, asombro y miedo que se estaban convirtiendo hoteles en hospitales, en centros medicalizados, y eso parecía una experiencia totalmente nueva en el tercer milenio. Pero Laura, Lara y yo siempre queremos recordar que somos
los ciudadanos enanos a hombros de gigantes, como decía Bernardo de Chartres en plena Edad Media, es decir, que el paso del tiempo transmite unas enseñanzas que, aunque no seamos conscientes de ello, nos ayudan a organizar la sociedad. Y así podemos encontrar cómo durante la Guerra Civil hubo fincas, como por ejemplo la de Villapaz, cerca de Saelices, en Cuenca, de la hija de la reina Isabel II, que se utilizó como centro de ambulancias y como hospital de campaña. Ahí hubo, entre otros, brigadistas internacionales y también cerca de la ciudad de Guadalajara, por la ruta de los pantanos, estaba el balneario de la Isabela, que había sido desde el siglo XIX un lugar aristocrático de ocio y de recibir las aguas con fines sanitarios, pero también con fines de sociabilidad. Había casas palaciegas y se hacían fiestas. Bueno, pues ese edificio de la Isabela, que hoy yace bajo las aguas, sin embargo, fue utilizado también como hospital. De hecho, se cuenta que como los psiquiátricos de Madrid y de las distintas ciudades españolas habían sido desalojados para utilizarlos como centros médicos para los caídos en combate, pues en la Isabela se llevó a muchos enfermos psiquiátricos, que cuando acabó la guerra, el 1 de abril del 39, hubo muchos que, amparándose en esa demencia, dijeron que ellos siempre habían tenido las ideas claras, pero que se habían cambiado de chaqueta para sobrevivir. María, esta situación de pandemia con tantas muertes ya a sus espaldas nos ha hecho recobrar una palabra que estaba prácticamente en desuso, porque actualmente lo que utilizamos y todos conocemos es tanatorio. Ahora hemos vuelto a recuperar la palabra morgue. ¿Cuál era exactamente el significado? Porque son como, vamos a decir, tanatorios, pero en una gran escala, utilizados cuando hay muchísima mortandad, ¿no? Desde la Edad Media vemos también cómo aparece el término morgue, que significa mirar con solemnidad, y alude a que en París se estableció un complejo, un antiguo edificio que había sido utilizado también como cárcel, y allí iban las personas a reconocer a los difuntos cuando llevaban muchas semanas y meses sin saber de ellos, por si acaso habían fallecido, y entonces a través de una ventana los miraban desde la lejanía. Luego, cuando ha habido cataclismos y colapsos, ha sido necesario habilitar de nuevo esos tanatorios lamentablemente impersonales, donde vemos féretros y más ataúdes. Pero en la Guerra Civil también hubo morgues. Vemos, por ejemplo, en Levante, en Alicante, fotografías que se pueden localizar por Internet también, de 1939, donde hallamos que fábricas de suelas de caucho fueron utilizadas como morgues. Impresiona ver tantos féretros. También iglesias, en el frente de Teruel, por ejemplo, y traslados de caídos en la Guerra Civil a sus respectivas ciudades o lugares de orígenes, donde aparecían también los monasterios como morgues. Y recientemente, ya durante finales del siglo XX, vemos cómo cuando se produjo la riada fatídica del camping Las Nieves en Biescas, en agosto de 1996, la pista de hielo de Jaca se convirtió en morgue. Uh-huh. Y el edificio donde ahora está todavía el hospital del IFEMA sirvió de morgue en 2004 con los atentados terroristas del 11M. Un repaso a la historia hoy con unos tintes bastante luctuosos, la verdad. María, muchas gracias por esa interesantísima crónica que nos has narrado. Ahora, si te parece, seguimos con Laura, porque queremos saber también la historia de algunas pandemias parecidas por algún que otro motivo a la que estamos sufriendo en este año 2020. ¿Te parece? Gracias. Traslado ahora el teléfono a Laura y seguimos en esta emisora de Onda Cero la semana que viene. Hasta la próxima semana, María.
En el año 1918 el mundo enfermó gravemente, aunque al principio se dijo que se trataba de una leve gripe. Miles de personas empezaron a sentir cansancio, fiebre y dificultades para respirar. Los casos se sucedían en países como Estados Unidos, Francia, Rusia, Irán, Nueva Zelanda, Argelia, China, Alaska o Gambia. María y Laura Lara han elaborado un interesantísimo artículo acerca de esa historia de estas pandemias parecidas por algún modo a la que estamos sufriendo en esta ocasión. Laura, muy buenos días. Hola, buenos días, César y oyentes. Bueno, hemos arrancado en el año 1918. ¿Cuál fue esa gripe y cómo repercutió en el mundo? Pues 1918, que a nosotros nos puede parecer un año lejano, hace ya 102 años que sucedió esa terrible gripe que nunca fue española, aun cuando nos cargaron con ese San Benito, simplemente porque España destacaba en aquel momento por su transparencia informativa, es decir, que lo que no decían el resto de países, España lo contaba en sus periódicos. Todavía no era posible a través de la tele y de la radio porque vendrían después, pero sí a través de la prensa se daba cumplida información de lo que estaba sucediendo, no solamente en el frente, en la Primera Guerra Mundial, donde España era neutral, sino también en esas retaguardias de cada uno de los hogares, como sucede a día de hoy con el confinamiento por el coronavirus. Esa neutralidad es lo que también nos hacía, pues ser, digamos, más activos en algunos terrenos científicos, ¿no? Claro, por informar simplemente desde esa condición de país neutral, aun cuando existiera debate entre germanófilos y aliadófilos en las tertulias y también en los noticieros, pues es lo que hizo que se pensara, que se malpensara a nivel internacional que la gripe había surgido en España cuando el primer caso se había detectado en Kansas. El resto de países no querían dar información acerca de los muertos que ya llevaban por la gripe, porque si no, el enemigo se enteraba de cuántos jóvenes posiblemente le quedaban para movilizar en las filas y así, surgió lo de la gripe española, que nunca fue española. Si pensamos en clave familiar, cada uno podemos decir qué familia. María y yo, ya en aquella época, teníamos vivos dos abuelos, nuestra abuela María y nuestro abuelo Ángel, que habían nacido en 1917 y en 1915. Nuestro abuelo Pedro, de quien hemos hablado en estas ondas amigas, que ayer habría sido su 98 cumpleaños, nacería un poco después, en 1922, y gracias a Dios todavía tenemos a nuestra abuela Pilar, que nació en 1931 en la Segunda República, con nosotras y disfrutamos de ella cada día, ahora por teléfono, por el confinamiento. Pero si traemos los temas históricos internacionales al terreno de cada persona, a lo que han sido sus afectos y a lo que ha sido su trayectoria biológica de ese árbol genealógico que a todos nos ampara y nos acompaña en nuestra existencia, los vemos mucho más humanos. La gripe de 1918 era una gripe de tipo H1N1 para la que la sociedad mundial no estaba preparada, pero tristemente en 2020 hemos visto que este virus, el del coronavirus, nadie tampoco lo ha visto llegar, o sí lo han visto llegar y los ciudadanos hemos sido los últimos que nos hemos enterado de que esa pandemia estaba llegando a nuestros pueblos y ciudades. Es muy triste. Una gripe que en cualquier caso también se desbocó en el mundo e hizo que se tomaran algunas medidas que ahora podemos un tanto recordar, ¿no? Sí, porque el ver mascarillas en los rostros era algo que se puso de moda, tristemente, en esos años de 1918, 1919. María Lara y yo, desde 2018, llevamos realizando numerosos programas en radio, en televisión y escribiendo en nuestros artículos y también en nuestros libros como Princesas en Jeans y el Breviario de Historia de España sobre la gripe del 18. Y en la actualidad lo que nos parece es que nos hemos quedado inmersos en nuestro túnel del tema de investigación de esa pandemia. El fumigar a las telefonistas, los teléfonos públicos, porque no había móviles, sino cabinas y lugares donde ir a que establecieran esas conferencias telefónicas, se convirtió en una práctica habitual, pero también las multas. A día de hoy vemos que se sanciona a quien se salta el confinamiento, porque aunque la persona que se está saltando el confinamiento no esté infectada de coronavirus, tenemos que pensar que la salud pública es de todos, del enfermo y del sano, para evitar
que se propaguen los contagios? Pues en Norteamérica, si no se portaba la mascarilla de tela, la multa para el transeúnte era de $100 de la época. $100 es una cifra importante hoy, pues pensemos hace un siglo. También tenemos que contar que María y yo hemos descubierto que la familia de Donald Trump, ahora que está también causando estragos tristemente este virus que no merece llevar corona en Estados Unidos, pues su familia, que eran emigrantes de Centro Europa, fallecieron algunos miembros de la gripe, en concreto su abuelo Frederick, el 30 de mayo de 1918, y eso hizo que su viuda, Elizabeth, se convirtiera en una mujer rica al ejercer el derecho de una póliza de seguros de vida. En el año 1919, un año después, gracias al Tratado de Versalles, se establece de alguna forma un protocolo para no volver a vivir situaciones de este tipo, ¿no, Laura? Sí, porque lo que se vio, igual que al acabar la Primera Guerra Mundial y después con la Segunda, primero la Sociedad de Naciones, luego la Organización de Naciones Unidas, es que no había que permitir que se repitiera otra era de esas mismas características en cuanto a las muertes se refiere. En los conflictos bélicos, por una razón lógica de paz, pero también en el tema sanitario, que había que ver venir las pandemias cuando en años sucesivos se produjera una situación similar de un virus que acechara a todo el orbe. Entonces empezaron a poner medidas que al final en 1948 dieron lugar a la creación de la Organización Mundial de la Salud, y desde 2015 la OMS establece que ninguna enfermedad sea llamada con el nombre de una persona, de un animal o de un país para no estigmatizar. ¿Qué consecuencias trajo la gripe del 18? Bueno, pues por un lado hubo baby boom en los locos años 20, de las personas que todavía habían quedado vivas y eran jóvenes, pero también quedaron muchos niños huérfanos porque se murieron sus padres de la gripe, y eso hizo que Francia y Reino Unido muy pronto regularan la adopción de niños habida esa triste situación. Se nos va el tiempo, Laura. Vamos a terminar con un poquito de música, igual que la pasada semana. Háblanos de la canción que va a sonar, Influenza. Hace 102 años, después de esa mal llamada gripe española, hubo una canción, Influenza, en 1939, que la compuso Johnson recordando aquella otra plaga. María y yo hemos investigado en la Biblioteca del Congreso de Washington. María desarrolló ahí largas jornadas en sus estancias de investigación como Fellow de Harvard, y en nuestro artículo incluimos ese link de la canción que se puede consultar desde la Biblioteca de Washington, que en realidad es la tonada que aprendió el compositor de un chico de Amarillo, en Texas. Los quejidos de los enfermos eran tristes, y aunque todos confiaban en que pasara pronto, pues como está sucediendo hoy, hasta el personal sanitario se llega a contagiar. El tema fue interpretado con guitarra, cierto aire también de country, sí, en Brazoria, el 15 de abril de 1939, y podéis escucharlo a través de esa mítica biblioteca estadounidense, también pues, a través de Onda Cero. Claro, porque ahora tenemos un fragmentito para despedirnos. Laura, María, ha sido un placer como todas las semanas. Seguiremos el próximo martes con más letras desde el confinamiento. Ya será el 7º capítulo. Pues estaremos con él y hablando de otros interesantísimos temas como los de esta semana. Buena semana a las dos. Gracias, César.